great power comes great responsibility. Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión analizaremos una película de superhéroes que sobrepasa cualquier expectativa, ya sea porque son fans ávidos del arácnido más querido del cómic o porque simple y sencillamente conocen al personaje. Spider-Man Into the Spider-Verse da por fin un respiro al cine del género más explotado del siglo XXI. Además, alcanza y delimita estándares que serán difíciles de lograr para futuras producciones. Antes de continuar, nos gustaría invitarlos a que nos apoyen en Patreon y a seguirnos en Instagram para que puedan acceder a contenido exclusivo del canal. Sin más preámbulos, comencemos. Hablar de la figura más representativa de Marvel y su relación con el séptimo arte es remitirnos a cómo distintos directores lo utilizaron como vehículo de expresión por décadas. De sus primeras experiencias televisivas en los 60 con una caricatura que ha inspirado infinidad de memes, a una serie en live action cuyo éxito propició una adaptación de Toei Company, en donde si bien se representaban algunas de las características del héroe, se le atribuían algunos elementos característicos de las producciones niponas, como por ejemplo, que el hombre araña era capaz de invocar a un robot gigante para combatir criaturas al estilo Kaiju Mecha. ¡Marvela! ¡Change Leopardo! Quienes han adaptado al arácnido lo han hecho partiendo de sus particularidades, pero atribuyéndole las inquietudes propias. En el caso de la producción asiática, añadiendo cualidades de otros programas como el célebre Ultraman. Años de guiones estancados y producciones fallidas marcaron una prolongada pausa que cesó con Spider-Man de Sam Raimi. En ella, el cineasta enfatizó las cualidades de Parker y abandonó ligeramente el tono sarcástico que usaba el neoyorquino para atrapar a los malhechores tras la máscara. Su segunda entrega brilló por mostrar las habilidades del director en lo que a puesta en cámara y ritmo de montaje refiere. Además, dejó algunas de las secuencias de combate más interesantes en la historia del cine de ese género. La trilogía Raimi plasmó las inquietudes técnicas de su director. Su tono fársico heredado de Los Tres Chiflados quedó patente. Y una vez más, a pesar de que la adaptación se mantuvo al margen de ciertos elementos, en lo estético se asemejaba más al cine de Sam que a lo propuesto en el cómic. Workout, plenty of rest, you know, eat your green vegetables. Después llegó un Mark Webb confiado por los alcances de sus 500 días con ella, a replantear el universo configurado por Stan Lee en un reboot que se antojaba innecesario. The Amazing Spider-Man retrató fielmente a la figura del hombre araña, pero rediseñó la mitología de Parker añadiendo algunas modificaciones. El cineasta optó por centrar el conflicto alrededor de la pareja interpretado por Garfield y Stone, respectivamente, en un intento por complejizar al chick flick e investir a su héroe con el tono oscuro que había implementado Nolan en su Dark Knight. El contraste de tonos condujo a la naciente nueva saga al fracaso. Esta fue cancelada en su segunda parte y dejó a Spider-Man a la deriva mientras el universo cinematográfico se consolidaba. Mientras el héroe más famoso de Marvel estaba en un limbo, Disney adquirió a la compañía y negoció con Sony para poder añadir al personaje a su titánica franquicia. El resultado fue Homecoming, que se tomó ciertas licencias con el material original y en aras de hacerla funcionar dentro de su universo, introdujo a Tony Stark como mentor. El filme fue dirigido por Jon Watts, cineasta independiente que había brillado en Cop Car, protagonizada por un par de adolescentes que llevarían una travesura a consecuencias trágicas. En Cop Car, Watts ahondó en varios de los conflictos que surgen de la transición de la pubertad a la adolescencia, que es en esencia el mismo tema que abordó en su versión de Spider-Man. Las tres adaptaciones cinematográficas revelan una constante, apego a ciertos elementos del cómic,
pero una libertad creativa para profundizar en los intereses de sus respectivos directores. Raimi implementó un tono fársico. Webb buscó un equilibrio entre la tragedia y el melodrama. Y Watts trató de impregnar a su versión de la tragicomedia, que es una constante en los llamados Coming of Age. Entonces llegó Into the Spider-Verse. Resulta curioso que 3 directores orquestaron las 3 experiencias anteriores a la animación, y 3 directores dirigen Spider-Verse. La sobresaturación de los filmes de superhéroes es un problema latente. Aunado a la falta de calidad, historias predecibles, guiones paupérrimos, villanos endebles y personajes bidimensionales y sin motivaciones que solo responden al fanservice, es bueno por fin tener una producción fresca y generada en animación, que al menos en este caso, conquistó a críticos y a espectadores de todo tipo, gracias a algunos atributos que analizaremos más adelante. El éxito se debe no solo a su relato, sino también a su impecable ejecución estética y narrativa. El guión es uno de los más brillantes si se le compara con el resto de las producciones del género. Esta versión de Spider-Man podría ser considerada como la referencia absoluta, y a pesar de que convergen características similares a las de otras cintas, principalmente en lo que refiere al llamado camino del héroe, condensado en elementos como el aprendizaje a través de la experiencia y las consecuencias de enfrentar un destino contrario a la voluntad, explota de una manera más inteligente, pues genera un mecanismo que trabaja en correlación con las herramientas cinematográficas de las que dispuso la tercia de directores que comandaron el proyecto. Cuando catalogamos a Spider-Verse como la referencia absoluta, hablamos no solo de la cantidad de elementos que aluden al cómic y a las adaptaciones antes mencionadas, sino a la manera en la que éstas se introducen de manera natural dentro del mundo y las reglas que está planteando la ficción. Por ejemplo, el Parker del universo de Miles se introduce al comienzo del filme apelando a la memoria del espectador. Según lo que nos cuenta, nos deja en claro que se trata del Spider-Man de Raimi. Basta recordar las referencias audiovisuales que los directores ponen de manifiesto para dejarnos en claro de quién se trata. De hecho, incluyen el famoso baile de la tercera entrega cuando Peter ya ha sido poseído por el simbionte. Lo interesante de Into the Spider-Verse es que hace correctamente lo que otras adaptaciones no hacen. Los guiños funcionan para fans, pero están planteados de tal forma que también sirven a quienes desconocen la raíz de la referencia debido a que, efectivamente, el héroe nos está contando su historia de origen. Uno de los principales argumentos de defensa de los fans del universo cinematográfico de DC es que es una franquicia diseñada para ellos. Lamentablemente, el proyecto se distribuye de tal forma que pretende llegar a millones de personas que seguramente desconocen el material de origen y sus múltiples referencias. El problema de dicha franquicia es que no se toma la molestia de hacer funcionar todos esos guiños dentro de las películas y espera que el espectador lo sepa todo. Acá la cosa es diferente. Funciona de manera simultánea, lo cual da cuenta de la pericia de la dupla de guionistas que escribió la animación. Christopher Miller y Phil Lord comprenden que una adaptación debe funcionar por sí misma, o para ponerlo en otras palabras, ser autosuficiente. Into the Spider-Verse condensa miles de guiños al tiempo que los hace funcionales dentro de su propia historia. Es autorreferencial, en el sentido de que usa ese atributo para hacer parodias del género de superhéroes y burlarse, por ejemplo, de lo repetitivo que han llegado a ser las historias de origen, y al mismo tiempo original, usando como pretexto para presentarnos todo por medio de su protagonista, Miles Morales. Del guión se desprende también el brutal despliegue técnico, artístico y narrativo. Pero antes de entrar en lo deslumbrante que resulta la animación, vale la pena mencionar algunos de los elementos más interesantes de la trama. Los universos múltiples son el principal recurso de la cinta. El primer acto es típico en el sentido de que no se diferencia lo suficiente del resto de las películas del género. Pero en el momento en el que se descubre el primer punto argumental, que es el choque de universos, la cosa cambia. Cada arácnido ofrece la posibilidad de variar el tono de la historia. Es así que se nos presentan personajes que permiten licencias narrativas y estéticas, y ahí se empieza a complejizar todo. Miles, Peter, Gwen, Penny Parker, Spider-Noir y Peter Parker ofrecen un rango pocas veces visto en este tipo de filmes. Miles es el nuevo héroe, el ópera primista que necesita aprender y encuentra en un Parker venido a menos a un mentor atípico. El héroe en decadencia ya fue explorado antes en otras tiras cómicas como Batman, pero no se había visto en Spider-Man. El maltrecho Peter es más profundo que, por ejemplo, el mal maestro que es Stark en el universo cinematográfico.
ya que no es ni héroe, ni esposo, ni arácnido. Ha tirado la toalla y la relación entre alumno y maestro se enriquece gracias a esas carencias rápidamente establecidas en una ágil secuencia de montaje. El mentor en franco descenso se vuelve aprendiz de su estudiante, y eso provoca que el espectador empatice con la dupla. Después viene Gwen Stacy. Uno de los principales reclamos del cine actual es su insistencia en colocarse dentro de los estándares de lo políticamente correcto. En este caso, la inclusión femenina podría parecer que se inserta dentro de esta moda, sin embargo, y como ya lo hemos mencionado, el principal atributo de Spider-Verse radica en apelar a lo ya construido dentro y fuera del mundo que plantea la película. Gwen representa la primera gran tragedia del héroe después de la muerte del tío Ben. Es decir, que quienes tengan un mínimo conocimiento de la tira cómica entenderán que la joven es uno de los pilares del cómic. Spider-Verse apela a personajes que entran de manera orgánica en la ficción porque pertenecen a ese universo. En la cinta, nada entra con calzador y todo fluye de manera natural. A la tercia se unen 3 personajes que son importantísimos para comprender la ambición técnica de la película. Spider-Noir no solo rompe con la convención colorida de la animación, también es el personaje más radical en términos de tono porque apela a viejas novelas policíacas escritas por Raymond Chandler y compañía. Enfundado en la gabardina sirve como elemento cómico por esa disonancia del tono. Su burla a la pretendida seriedad del género lo convierte en el elemento paródico por excelencia, e inclusive recuerda a un personaje de otra franquicia que se toma muy en serio, Rorschach. Para comprender la antítesis que representa Spider-Noir con respecto al resto de los arácnidos, valdría la pena escuchar a su intérprete, que dicho sea de paso, ya actuó de Ghost Rider y Superman. Spider-Man Noir physically it looks different. He's got a long leather trench coat. He has these big goggles on his eyes. It makes him look like an insect. He's dressed in very dark tones. And I think that separates him from the other Spider-Men, Spider-Women, Spider-Animals. Y ya que hablamos de animales, Spider-Ham o Peter Porker están en el extremo opuesto a Spider-Noir. El cerdito remite a los Looney Tunes de Warner y es el elemento fársico de la animación, no solo por su estilo sino por la construcción misma del personaje. De Porker exaltamos no solo el tono sino también otra de las genialidades del filme, el uso de los Foleys o sonidos incidentales. La brillantez del uso de este recurso radica en que está construido con base en el tono que plantea cada personaje. De las piezas musicales centennials que escucha Miles en sus audífonos a los sonidos irreales de caricatura cuando Porker deja caer un yunque sobre sus enemigos a la manera del correcaminos. Cada sonido que hay en el filme está utilizado por una razón estética y narrativa. La cantidad de audios es abrumadora, y aún así cada pequeño detalle sonoro está pensado a profundidad. Inclusive, las letras de las canciones seleccionadas nos hablan de las emociones de los personajes y su situación dentro de la trama. Estas son como un playlist de la vida y el sentir de Miles Morales. Títulos como Scare of the Dark o Save the Day potencian la acción con sus letras y además demuestran la comprensión que tenían los directores de su película. La selección del soundtrack dista de ser casual, se aleja de la pretensión de cautivar al espectador con la música y cumple con esa doble función. Nos adentra en el universo del nuevo arácnido y también nos mantiene cautivos por su notable selección. Finalmente, y no por ello menos importante, se encuentra Penny Parker, cuyo robot se comunica a partir de expresiones faciales que cumplen con aquella máxima de que el diálogo es el último recurso. Además, representa a otra de las formas de expresión en papel que se complementan al cómic, el manga. En este caso, el anime está perfectamente integrado con el resto de estilos que una vez más se plantean a partir del guión. ¿Recuerdan cómo usaron los japoneses a Spidey en la adaptación setentera que presentamos al inicio del video? Bello homenaje, ¿cierto? En Into the Spider-Verse, todos están representados y esto lo sabe bien guionistas y directores, ya que hacen énfasis en una frase que pronuncia Stan Lee en uno de sus cameos: cualquiera puede portar la máscara. Y esta siempre se ajusta al portador. En esa frase y en esa convergencia de estilos queda patente otra de las virtudes del filme, que es genuinamente para todo público. Cualquiera puede encontrarse en alguno de sus personajes, y sin duda alguna, gracias a que están bien construidos, es fácil identificarse con alguna de las versiones del superhéroe. El entramado y sus protagonistas son un pretexto para ahondar en lo que popularmente se conoce como salto de fe,
o dicho de otra manera, en la capacidad que tiene el protagonista para confiar en sí mismo. Los poderes son lo que menos importa ante las dudas que se apoderan del joven Morales. El guión del filme es el primero en representar a los personajes tal cual son en la tira cómica, y ese apego define también el apartado visual. El CGI para el filme fue generado mediante una combinación de diferentes técnicas para darle una textura parecida, poniendo énfasis en las líneas y los puntos como elementos principales, además de colores, planos y angulaciones fáciles de encontrar en las historietas. Esto con la intención de hacerlo parecer hecho a mano a lo que los mismos artistas involucrados nombraron como una pintura viva. Además utilizaron un recurso visual extraído del cómic para representar los pensamientos de Miles. Los bocadillos, que son básicamente una serie de textos que contienen lo que el personaje dice y piensa, y que están conformados con un globo con un pequeño vértice que apunta hacia el personaje. Esta conjunción de elementos queda patente desde los créditos que nos muestra el estilo de animación de cada personaje, y que además nos sumerge de inmediato en el universo de una tira cómica. Hay una particularidad que hace de la cinta una pieza única, el contraste de la animación entre los personajes y el fondo. La manera en cómo fue lograda esta estética fue tomar los frames renderizados y trabajar sobre estos en técnica de animación 2D, y al mismo tiempo combinar el 3D. Los movimientos y articulaciones de los personajes tuvieron un trabajo más particular. A diferencia de suavizar las acciones, el equipo de animadores, en una técnica bastante atípica dentro de la animación, se saltaron, por así decirlo, algunos frames o cuadros por segundo para que los movimientos parecieran más rápidos y definidos, e incluso para realzar a los personajes y remarcar las microexpresiones, provocando que cada movimiento se sienta tosco, sin garantizar muchas veces el overlap o continuidad de acciones, pero permitiendo que esté el número de posiciones mínimo para que el público sepa todo el tiempo lo que está pasando. Para entender la calidad, el nivel estético y la minuciosidad del trabajo de los artistas gráficos de Into the Spider-Verse, tardaron un año en obtener 10 segundos de metraje con el cual estuvieran plenamente satisfechos. Y a partir de este punto, se trabajó con el crew más extenso con el que Sony ha elaborado para la realización de una película. En total fueron 142 artistas involucrados. Para los escenarios, que en su mayoría retratan a la bella ciudad de Nueva York, usaron una técnica llamada aberración cromática, que consiste básicamente en desplazar los colores RGB alrededor de un fotograma, dando como resultado un efecto parecido al usado para las imágenes que se pueden apreciar con lentes 3D, y al mismo tiempo da una sensación de estética cyberpunk. Agregaron también una especie de glitches en frames específicos que van a lo largo de todo el metraje y que duran escasos segundos. Estas fallas en la imagen representan un corte a nivel ritmo en el montaje, a la par que rompen con la estética, ya que parecen extraídos de las páginas de las historietas cómicas emulando sus colores, líneas y formas. A pesar de ser una de las herramientas más utilizadas de la actualidad, contribuyen a la trama, ya que son la representación visual de la ruptura de universos y la manera en la que se entremezclan. Además, es la herramienta visual para representar el famoso sentido arácnido. Otro de los elementos tomados de los cómics es el uso de las onomatopeyas, a manera de gags y referencias de nuevo a las historietas que ocupan 1 o 2 frames de las secuencias más vertiginosas. Una de las partes más entrañables de Into the Spider-Verse es el mensaje positivo para la audiencia. En palabras del guionista Phil Lord, es una historia sobre el empoderamiento. Queremos que la gente se sienta poderosa. Queremos que sepan que contamos los unos con los otros, que podemos usar nuestros poderes personales, cualesquiera que estos sean, y ayudar a otros. Esa era la filosofía de quien ideó al héroe, Stan Lee, a quien se le hace una bonita referencia, al igual que al co-creador de la historieta, Steve Ditko. Into the Spider-Verse se trata de luchas y descubrimientos, de encontrar en el mundo el lugar que ha sido reservado para cada uno de nosotros, porque al final, cualquiera puede usar la máscara. Para nosotros, es la mejor película del arácnido y probablemente una de las mejores en la historia del cine de superhéroes. Cuéntenos en los comentarios, ¿cuál fue su parte favorita de Into the Spider-Verse? ¿Qué otra película les gustaría que analizáramos? No olviden suscribirse, compartir, comentar, regalarnos un like, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video, apoyarnos en Patreon y seguirnos en Instagram para acceder a contenido exclusivo del canal. Y para más información sobre cine y fotografía. You could be any kid. Yeah.
You could be black, you could be Asian, you could be Indian, you could be anything, and imagine you were in that costume. So I think that made it relevant to everybody everywhere, and that was accidental. I mean, I don't think we planned it that way, but it was very fortuitous.